Listo. Muy buenos días para todos. Entonces iniciamos la grabación de lo que es la sustentación de estos talleres. Resulta que son unos talleres que, como les comentaba hace algún momento, apliqué con estudiantes de grado cuarto acá en la institución. ¿Cuál era el propósito detrás de los talleres? Que se implementaran y ver, digamos, el nivel de desarrollo o de evolución del proceso escritor en los niños. Entonces, cada uno iba orientado hacia una temática diferente y para comenzarlo a explicar, pues, el título del proyecto es En acción produciendo textos, ¿verdad? Descripción del contexto institucional. Entonces, siempre que se hace un proyecto se debe decir en qué sitio se va a desarrollar, cuáles son las características del sitio en el que se hace. El Liceo Moderno Los Andes Campestre cuenta con una población aproximada de 121 estudiantes, comprendidos entre los estudiantes de preescolar al grado 11, ¿verdad? Esta es una institución educativa de carácter privado y se encuentra ubicada en la vereda Usatama Baja de Fusagasugá. El nivel socioeconómico de la población está predominantemente entre los estratos 3 y 4 de las ciudades de Silvania y Fusagasugá, ¿verdad? Continuemos. Al ser un colegio campestre cuenta con amplias instalaciones que facilitan los procesos escolares. El personal docente que trabaja en la institución es personal certificado con título profesional para cada una de las áreas. Como directivos de la institución están la señora rectora Marta Catalina Galindo y el coordinador Carlos Suárez, ¿verdad? El liceo valora la formación en comunidad y el crecimiento a través de la participación, concibe el aprendizaje como un proceso dinámico en el que el estudiante es el protagonista y el profesor se constituye como guía, consejero y acompañante. ¿De dónde se sacó esta información? Del proyecto educativo institucional que tiene el colegio. Listo, hablemos del proyecto. La descripción del problema. Luego de 2 años de educación virtual, se generaron una serie de particularidades en el retorno de los estudiantes a la educación presencial, ¿cierto? Es así como se puede evidenciar que cada niño posee un nivel distinto, diferente, en su habilidad al momento de producir textos acá en el aula. Con propósito de argumentar una idea o de reportar una consulta. Tal fenómeno se puede explicar por el principio de las inteligencias múltiples, en una forma muy general. Pero al ver que en el Liceo Moderno Los Andes Campestre se están presentando algunas dificultades con estas acciones en el aula, en un ámbito más específico deben abordarse pedagogos o conocedores del tema que nos den nociones de qué hacer con esto, ¿no? En este caso hablamos de teoría de producción textual como Hayes y Flowers y las teorías de Candil y Highland, ¿sí? En la población de estudiantes del Liceo Moderno Los Andes Campestre, en específico el grado cuarto, se deben tener en cuenta el estado actual de desempeño de los niños en el momento de irse a concebir talleres escriturales que busquen ampliar o mejorar sus desempeños. Siempre se hacen unos procesos de diagnóstico. Todo proyecto debe tener una pregunta central sobre la cual se trabaja. En este caso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo incorporar procesos lectoescritores que permitan una mayor incorporación de aprendizajes en los niños de grado cuarto del Liceo Moderno Los Andes Campestre? Justificación. Entonces, ¿cuál es la justificación? En concordancia con la necesidad que se observa en la institución, si nos planteamos lo propuesto por Hayes y Flower, en la escritura se considera como una producción prototípica, desde la cual se pueden generar otras. Se parte de la generación de ideas, la organización de las mismas y la transcripción de esta a un texto. Este modelo de escritura se caracteriza no solamente por los propósitos, las estrategias, planes y objetivos, sino también por los recursos discursivos, retórica del lenguaje escrito. En el liceo se implementan procesos establecidos a través de ¿qué? De los planes de área que deben tenerse al comienzo del año, ¿no? Estos están determinados también por unas directivas ministeriales. Sin embargo, en el ejercicio académico se puede ver que se pueden incorporar nuevos recursos y corregir ciertos recursos que ya están para que sean más efectivos. El objetivo general es orientar a los niños y niñas de grado cuarto del liceo en el conocimiento de las características, formas e intencionalidades de ¿qué? De la producción de textos. Objetivos específicos. Siempre van como por escalas. Obviamente hay un diagnóstico, una etapa de desarrollo y una etapa de cierre y evaluación. El primero de ellos es diseñar y ejecutar insumos de proceso de escrituras con secuencias lógicas mediante el desarrollo de pensamiento y la construcción prototípica, para que los niños escriban con coherencia y significado. ¿Sí?
En el último, por ejemplo, tenemos usar la evaluación de este proceso para establecer qué tan cerca está el estudiante de la realidad y la cotidianidad, valorando el uso de la palabra como una forma importante de expresión en los contextos comunicativos. El marco teórico es desde qué conocimiento científico se sustenta un proyecto. Acá obviamente tuvimos que buscar qué pedagogos, qué psicólogos, qué académicos hablaban acerca de teorías de producción de textos. Entonces, los pedagogos, psicólogos y científicos vistos en semestres anteriores permiten establecer los criterios principales que son de carácter general. En un segundo momento, ya no se puede hablar de cualquiera, sino se debe centrar, como les decía, en gente que, por ejemplo, en el área del lenguaje, nos den directrices de cómo trabajar con los niños. Como es necesario hablar criterios que sean específicos del español y la literatura, se habla de manera puntual de autores expertos en este campo, como los citados en el proyecto como Hayes y Flower o Candil y Hyland. Los esquemas establecidos por estos autores permiten identificar elementos que deben estar dentro de este proyecto. En el ámbito general es como cuando uno le mandan a hacer a uno una consulta y uno busca algunos criterios básicos, pero si la consulta se vuelve más específica, luego hay que entrar a unos temas mucho más precisos. En lo general tenemos a teóricos como Piaget, Vygotsky, Jürgen Habermas, Miguel de Zuviría-Samper, que es colombiano, Howard Gardner, David Ausubel, y Tina Blythe y Edgar Morin. Y ya en el ámbito específico, que es de lo que se ocupa este proyecto, entonces nos basamos en el modelo de Hayes y Flower, que dice este modelo considera una construcción prototípica de la cual se generan otras. ¿Qué es prototípico? Que usted hace primero como un esquema borrador de lo que quiere expresar a través de sus escritos, y eso va pasando por un proceso de edición que obviamente va a generar como resultado algo mucho más depurado. Dice las estrategias, los planes y objetivos, los recursos discursivos, la retórica del lenguaje escrito. Acá tenemos un esquema, esto es como un mapa. Cuando uno va a aplicar algo con los niños, este tipo de esquemas de esos teóricos le dicen a uno por dónde comenzar, qué etapas se deben satisfacer y cómo se evalúa finalmente un proceso de producción de textos con los niños. El otro autor que fue citado para este proyecto, o autores, Candil y Hyland, dice que dichos autores tratan de explicar relaciones fundamentales entre la investigación de la escritura como texto, como proceso y como práctica social. Consideran que la escritura es mucho más que la generación de un texto lingüístico y asumen la escritura es indagar en los diferentes usos y formas de la significación, las condiciones y contextos de la producción. Y acá tenemos un esquema donde uno tiene como la hoja de ruta de saber por dónde debe iniciar y por dónde terminar. Entonces hay una explicación, se hace una relación, una interpretación y finalmente una expresión. Ustedes bien sabrán que cuando uno hace un escrito, por ejemplo, de una fábula, un cuento por primera vez, se cometen errores, ¿cierto? O quizás el contenido no cumple con todo lo que yo quería expresar. Eso hace que sea cíclico. Hice algo al comienzo, luego le añadí más cosas y más adelante continúo con el proceso hasta que me sienta satisfecho y cumpla con los requerimientos, digamos, de una historia tal cual como las que nosotros leemos en las librerías, ¿no? El enfoque es una investigación de tipo cualitativa, el tipo es una investigación de acción participativa, lo que significa que quien está haciendo el papel de investigador tiene que estar presente, observando y aplicando actividades con los niños, ¿verdad? El diseño es la investigación-acción, un método científico que permite vincular el estudio de problemas y necesidades determinadas en el contexto del liceo. ¿Quién era la población? Los estudiantes de grado cuarto que están en edades entre 9 a 11 años. ¿Y qué instrumentos se utilizan? En la primera etapa, pues obviamente hay que dialogar con los docentes, ¿cierto? Preguntar cierto tipo de cosas. La docente titular. Luego se aplica una técnica de observación directa, que eso también ustedes lo verán en ciencias, que hace parte del método científico, que se observa y de ahí se sacan unos análisis. Obviamente hay unos diarios de campo que se llenan y finalmente se ejecutan unos talleres. Resulta que cuando se aplicaron los talleres eran 18 estudiantes y había que saber a cada estudiante
digamos, si le iba bien o le iba mal, dentro de una escala estadística, a cada estudiante a cuánto porcentaje equivalía. Por ejemplo, si hacían una prueba de producción textual y a todos les iba súper bien, quiere decir que el 100%, que son 18 estudiantes, estuvieron perfectos. Pero imaginemos que a 9 estudiantes les fue bien en esa prueba y a 9 mal. Resulta que 9 estudiantes equivalen al 50% de la población. No, profe, que a solo 3 les fue bien. 3 estudiantes equivaldrían nada más al 16.67% de la población. Esa tabla nos va a ayudar a generar estadísticas como las que ven acá. Esos son los resultados obtenidos de los 4 talleres que se aplicaron. En este lo voy a leer muy rápidamente. Taller 1. En esta gráfica se pueden observar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de un taller llamado Cuenta tu historia familiar, donde 4 estudiantes subieron al nivel medio, ¿sí? Equivalen al 22%. 8 estudiantes subieron al nivel alto de desempeño, equivaliendo a un 44.44%. Y en el nivel superior hay 6 estudiantes, o sea que de todos hubo 6 a los que les fue súper bien, ¿sí? O sea, lograron como avanzar en ese proceso hasta que su producto final, su escrito final, demostró un nivel superior, ¿no? Taller número 2, recordemos que eran 4. El segundo taller habla de tu ciudad o de tu vereda. De proceso escritor también logró reflejarse un avance en el que 3 estudiantes ascendieron a nivel medio de desempeño. En el nivel alto tenemos 4 estudiantes y en el nivel superior 11 estudiantes, 61.11%. Les fue mucho mejor en esta prueba comparada con la anterior. Se pudo evidenciar que la oralidad facilita a los estudiantes dar sus ideas, ya que si bien los argumentos están allí, la parte escritural acerca de algo de su entorno hace que la presentación narrativa o reporte sea más sencilla, que los chicos pues así plasmen sus ideas. En resumen, cuando a uno le preguntan de lo que uno ya conoce, pues es más fácil dar un argumento, ¿cierto? Y más de pronto, por ejemplo, si me dicen que hable de mi ciudad o de vereda, que es algo con lo que estoy en contacto constantemente, va a ser más fácil. ¿Qué pasa? En un primer momento tal vez copié 3 renglones, pero quedó muy corto. A medida que yo vaya avanzando y vaya repitiendo el ejercicio, pues voy añadiendo muchas más cosas para que quede mejor. El taller número 3. Ese sí ya era un poco más complicadito. ¿De qué se trataba? La noticia y el artículo periodístico. Ustedes conocen qué es la noticia, ¿cierto? Exacto. Y el artículo periodístico, concerniente también al proceso escritor. Se ubicaron 3 estudiantes en nivel medio de desempeño. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos son los resultados finales. Pero si nosotros no fuéramos a ver el principio de la etapa, habían algunos poquitos estudiantes que estaban en nivel bajo. ¿Qué significa nivel bajo? De pronto que el estudiante le di la hoja y copió 2 renglones o copió una idea y de pronto habían unos errores de ortografía o no se entendía. Se logró corregir eso, ¿no? Acá tenemos que 9 estudiantes están en nivel alto y 6 estudiantes mostraron un nivel superior. ¿Listo? Eso, entonces, perdónenme acá, entonces eso, discúlpeme que se me saltó. Taller 3, sí, y taller 4. El taller 4, el último, abordaba el mito y la leyenda. Como se suponía que había que vincular a las familias también en este proceso, ellos debían ir a su casa con la hojita, con la guía, y preguntarle a sus papás qué mitos o leyendas conocían. Este proceso de redacción que arrojó como resultado, finalmente, que de los 18 estudiantes, 2 se ubicaron en el nivel medio de la escala, 11.11%. 8 estudiantes en el nivel alto, bueno, ahí tengo como una pequeña, y 8 estudiantes en el nivel superior. ¿Qué se busca? Que obviamente estos talleres son una excusa para que el estudiante se dé cuenta de qué es lo que está haciendo de manera escrita y en el proceso se puedan corregir errores de carácter ortográfico. Que yo siempre confundo la C, la S y la Z. ¿Bien? Otra cosa que también se corrige mucho es el manejo de signo de puntuación porque nosotros faltamos mucho en eso, en ocasiones. Y otra cosa que se busca corregir es que haya una hilación de una idea. Que si el compañero lo hizo y la compañera lo lee, ella pueda descifrar exactamente lo que él quiso decir. Si no fue así, quiere decir que en la redacción hubo algo que hizo falta y la idea se rompió, la idea principal se rompió.
Eso serían como alguna redondeo de las conclusiones, ¿verdad? Y acá tenemos algunas evidencias de lo que se elaboró con los estudiantes, o sea, pues cuando estaban trabajando con los talleres. No se publicó, agradeciendo su atención, si hay alguna pregunta con respecto a ese proceso, ¿no? ¿Qué tal les pareció? ¿Habían de pronto participado antes en alguna exposición de este tipo? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes a futuro seguramente, en grados sucesivos, les van a pedir que hagan exposiciones acerca o investigaciones muy sencillas acerca de un tema que les hayan asignado. Todas esas exposiciones deben cumplir un método científico. Entonces hay una etapa de observación, de recoger resultados, de establecer diagnósticos. Luego se hace un trabajo de campo, ¿sí? Donde se aplican algunos criterios, teorías, y cuando ustedes terminan, pues se recogen los resultados a ver qué tanto logró mejorarse o evaluar un proceso. Eso también lo van a abordar mucho, no solo desde el español, sino desde las ciencias sociales. No sé si la profesora Marta tenga alguna pregunta. No, creo que la exposición está completa, debido a que es un proceso, lo que tú dices, en su metodología completo. Y además de eso, para cualquier exposición siempre se necesitan varios procesos y se necesitan varias escalas. Lo que dice el profesor es muy cierto. Para una exposición ustedes siempre tienen que mirar primero los pasos a seguir y hacer un estudio de lo que van a exponer, ¿no? No es hacer una exposición por hacerla, sino que realmente tienen que estudiar y tienen que hacer todo el paso a paso para traer una buena exposición de su proyecto o del trabajo a exponer. Entonces, profe, felicitaciones por su exposición completa y con su paso a paso. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, finalmente terminamos acá.